Ahí sale. A mí me pareció que incluso grabamos otra sesión inicial, pero bien. Em, bueno, lo que le decía, que no necesariamente se requiere de un conflicto, pero obviamente muchos casos que tienen un conflicto, ¿verdad? Como decía Andrés, indiscutiblemente requieren de habilidades de negociación, ¿verdad? Y este conflicto no es un conflicto menor, ¿verdad? Porque es como muy complejo poder identificar a las partes, ¿verdad? Porque siempre que hay un proceso de negociación, si fuera algo binario y sencillo, ¿verdad? Cuando yo quiero comprar, por decirlo, no sé, un auto usado, ¿verdad? Ahí hay como dos partes, ¿verdad? El comprador y el vendedor, ¿verdad? Y esos son procesos como bien sencillos de negociación, ¿verdad? Porque están bien identificadas cada una de las partes, ¿verdad? Pero yéndonos a este caso que mencionaba Andrés, ¿verdad? Que te felicito por estar tan actualizado sobre los temas. Eh, ¿Qué visión, o sea, cómo ustedes interpretan, cómo interpretan, o sea, qué informaciones tienen de por qué se generan conflictos? O sea, cuáles son las reivindicaciones, las posiciones que van levantando cada uno de los autores? O primero, si podemos hacer ese ejercicio, ¿quiénes son cada una de las partes, verdad? Si ustedes logran visualizar, ¿verdad? ¿Hay más de una parte? Es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Quiénes son para el criterio de ustedes las partes hoy de este conflicto? Y uno sería el gobierno. Ok, gobierno, check. Y Ok. el otro sería Pongamos sindicato de camioneros. sindicato camionero, ok, sí, ahí, check. ¿Hay alguien más? Ahí parece que... También también serían las partes afectadas que, por ejemplo, pueden ser eh, la producción de lácteos, producción de semillas, alimentos. Varios son los afectados porque si ellos paran, para todo. Exacto. Podemos decir tipo el gremio productor, por así decirlo. Gremio productor ahí. Ya tenemos a alguien más ahí en la mesa. ¿Quién más creen que puede estar en... Y al final sería el consumidor final también de los productos. Y la ciudadanía en general, porque están tapando todas las rutas, los caminos, la costanera. Le afecta a todos al final. Exacto. La ciudadanía en general también se ve afectada, ¿verdad? Finalmente por estos tipos de conflictos, ¿verdad? Y en muchos casos los conflictos son como muy difíciles y principalmente cuando son conflictos a nivel de gobierno, ¿verdad? Vamos a ver un caso súper interesante que no sé si le lograron escuchar en algún momento, de los chalecos amarillos, ¿verdad? Los chalecos amarillos fue toda una revolución en Francia, ¿verdad? Que nunca fue identificado ningún líder. Acá al menos hay identificado ciertos líderes de los camioneros, entonces al menos te puedes sentar en una mesa de negociación, al menos a escuchar cuáles son las reivindicaciones que ellos hacen para ver la forma de poder canalizarlos al menos, ¿verdad? O sea, eso sería como un primer gran paso en un proceso de conflicto, ¿verdad? Y en el caso de los chalecos amarillos, ¿verdad? Que no quiero entrar a profundizar, pero que le vamos a dar nosotros a ustedes como un caso para leerlo. Se inicia por algo similar, ¿verdad? El presidente Macron sube el precio de uno de los productos, creo que era el precio de la harina o el precio del flete, y ahí se empieza a disparar todo una secuencia de manifestaciones y sectores que se van sumando hasta el caos este que se generó, que en parte seguramente muchos saben, ¿verdad? Y en ese caso era como muy difícil poder identificar la otra parte. Entonces el gobierno no tenía con quién sentarse a conversar, ¿verdad? Hoy, si bien no tenemos toda la ciudadanía, por así decirlo, estamos afectados, ¿cómo nos organizamos para ir a sentarnos en esa mesa, verdad? No tenemos forma de organizarnos para ir a sentarnos a discutir. Y ahí, en parte, ese rol toma el gobierno, o sea, digamos, el gobierno entra como una especie de mediador para poder identificar, digamos, cuáles son las problemáticas que están en la mesa, bueno, y ver cómo poder canalizar o negociar, por así decirlo, en el buen sentido, ¿verdad? Porque la palabra negociar muchas veces en el Paraguay lastimosamente se toma con el mal sentido, refería a un país que lo hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Lastimosamente en un cáncer de corrupción, ¿verdad? Que de hecho yo mencionaba también que tenemos todo un capítulo de ética
justamente por eso que yo creo que nuestra sociedad necesita discutir esos temas. Pero volviendo a otro tema, o sea, negociación en el buen sentido de buscar satisfacer a todas las partes, ¿verdad? De la mejor manera y por sobre todo poder crear valor en ese proceso de negociación, identificar o hablando como más ingenierilmente, maximizar las utilidades o los intereses de cada uno de las partes para poder proponer soluciones satisfactorias a cada uno de ellos. Y entrando un poco más en el proceso de negociación, ¿verdad? Habíamos dicho que el sector camionero está bien identificado, incluso con líderes que les representan. Entonces, este conflicto, por así decirlo, si lo comparamos con el caso de los chalecos amarillos, al menos hay una, tiende a ser un poco más sencillo el proceso de solución, porque al menos tenés una contraparte con quien ir a sentarte y poder al menos escucharlo y entender, ¿verdad? En el caso de los chalecos amarillos, nunca se identificaron referentes para poder sentarse a conversar con ellos y a discutir cuáles eran los intereses verdaderos. O sea, el gobierno tenía que empezar a leer según las tendencias de los medios, según el reclamo ciudadano, el fervor general. O sea, no había como una postura y una organización atrás de todo eso, ¿no? Y también algo de esa experiencia, al menos, ¿verdad? Que indiscutiblemente surge de un conflicto pequeño y luego se van sumando otros sectores, ¿verdad? Que algo parecido que puede estar ocurriendo también en este caso de los camioneros, ¿verdad? Porque sabemos que la próxima semana, coincidentemente, inician las manifestaciones del tema de los campesinos, se suman las manifestaciones del tema de los docentes, ya salieron los pescadores también, así, ok, si los camioneros cierran ruta y consiguen cosas, nosotros vamos a cerrar el río, tratando de conseguir cosas, y se te empieza como a generar una bola de nieve, por así decirlo, ¿verdad? A nivel de gobierno, ¿verdad? Entonces ahí los estrategas del gobierno deberían poder identificar esto principalmente de otras experiencias, ¿verdad? Y que por sobre todo poder cortar de raíz, o no de raíz, o en el tiempo más rápido posible, ¿verdad? Y entra la dimensión tiempo también que vamos a ver, ¿verdad? Tratar de solucionar de alguna manera o encontrar al menos una hoja de ruta de solución, ¿verdad? Para que no se empiecen a generar una bola de nieve de otros conflictos que se vayan sumando, ¿verdad? Pero si vamos al caso en particular, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen ustedes como profesionales de la ingeniería industrial? Directamente afectados pueden llegar a estar en el mediano o corto plazo, ¿verdad? Por un conflicto de los camioneros. Si ven que una solución, que lo que se viene discutiendo son soluciones de raíz, son soluciones de fondo, o es algo que va a permanecer y que ustedes en cualquier momento pueden estar en esa mesa de negociación, ¿verdad? Ustedes son ingenieros industriales, se están formando para eso y pueden estar desde, no sé, sentados en el sector productivo, no sé, lácteo, o el sector agroexportador, o incluso alguien hablaba que estaba, ya creo que hacía pasantía, está trabajando en el sector de la construcción, le va a empezar a afectar porque, no sé, la varilla viene importada, o el cemento, los materiales, insumos, o tiene obras en el interior y tiene que transportar sus materiales, tiene contratos firmados, le afecta los plazos, tienen multas por atraso en los contratos. Entonces, indiscutiblemente nosotros como ingenieros industriales, si es un conflicto que se pueda extender en el tiempo, tarde o temprano, y que no se solucione como de raíz, por así decirlo, que no se encuentre una solución de raíz a todo esto, tarde o temprano podemos llegar a ser afectados, ¿verdad? En nuestra vida profesional principalmente, ¿verdad? Pero de todo lo que ustedes escucharon, ¿qué opiniones tienen y qué visualizan de posibles soluciones, o cómo entienden, digamos, las posiciones de cada uno de los sectores? ¿Por qué se da el conflicto? ¿Qué piden los camioneros? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Están cerrando la ruta porque se les antojó? ¿Están aburridos? Por el tema de la fijación del precio del flete, profe. Tengo entendido que. Y en teoría eso creo yo, a mi punto de vista, creo yo que eso define el mercado, ¿verdad? Tipo, es algo que define el mercado y que realmente, desde mi punto de vista, es difícil
ver cómo puede ser regulado eso si te está definiendo el mercado, ¿verdad? Acá todo ya dio en economía, me imagino. Sí, o la gran mayoría al menos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Estado empieza a fijar los precios de todo lo que hay? ¿Qué sucede? Y ahí eso afecta al libre mercado. Dejaría de existir en ese sentido. Pero ¿por qué lo que dicen yo, mira, yo hago abogado al diablo, ¿verdad? Yo soy camionero, ustedes son gobierno, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Por qué fijan el precio del pasaje? Y los empresarios transportistas tienen entonces siempre una ganancia fija. Y nosotros los camioneros somos los que llevamos la comida a tu casa, llevamos la leche, si nosotros nos transportamos, no van a tener el asado los domingos. Los empresarios de transporte, ustedes sí les fijan un precio. Y a nosotros no nos pueden fijar un precio. Nuestro trabajo también es digno. ¿No sería porque los transportistas reciben un subsidio del Estado? ¿Por qué? Los transportistas reciben un subsidio del Estado. Y sí, es una especie de subsidio al fijar el precio, ¿verdad? Pero ¿por qué ellos por qué ellos son subsidiados y nosotros no? Esa es la pregunta. Y después te sale el frutillero. Rambo, vos le estás subsidiando al transportista, ahora le vas a subsidiar bueno, al transporte público, por así decirlo, ¿verdad? Para diferenciar, después le vas a subsidiar al transporte de carga, ¿verdad? Que son los camioneros. Y yo soy frutillero, yo también quiero que mínimo mi frutilla todo el año cueste 50.000 el kilo, y no solamente cuando hay alta demanda y después... Profe, puede ser porque, por ejemplo, para los medios de transporte, la demanda normalmente se mantiene en un ritmo constante. Tipo, la cantidad de personas que se trasladan es, creo yo que es más o menos constante. Am, no sé, varía mucho, por ejemplo, con la producción de frutilla, en este caso, como viste el ejemplo, porque ese va por temporadas, por ejemplo. Pero no sé, el ganadero, ¿no? Para sacar el ejemplo de la frutilla, un producto, un productor de ganado, no un gran terrateniente, ¿verdad? Un productor mediano, pequeño mediano, ¿verdad? Que es estanciero, por así decirlo, en Paraguay, dice, ok, yo también quiero que mi vaca mínimo cueste el kilo esté a 100.000 guaraníes. Yo quiero ganar por lo menos 30%. Te puede decir un productor. Ya te dijo frutillero, te empieza a saltar el otro, y después te va a salir el ladrillero. El ladrillero nos va a decir, no, pero ambos, todos los otros están fijando precios, yo acá estoy, me pagan lo que quieren los constructores. Mi ladrillo mínimo para que yo tenga una vida digna, no sé, 2 salarios mínimos, y mi ladrillo ahora en vez de costar 500, va a costar 1.500. Qué es lo que genera finalmente la fijación de precios del mercado? Que todos van a querer seguir buscando su propio beneficio. Al ver que otros van teniendo ganancias de esa forma, todos van a despertarse de alguna forma y querer también ir ganando algún beneficio, porque al final todo lo que quieren es siempre sumar más ganancias. Siempre quiere que su producto o su servicio cada vez tenga más rentabilidad, evidentemente, porque o sea, realmente yo creo que cuando la gente va consiguiendo más, así es cuando los demás se van despertando más. Tipo, van queriendo darle más valor a su producto, a su servicio, y se van a ir creando más conflictos si es que no hay una regla o una forma de poder lidiar con todos. Totalmente, y por sobre todo se empieza a generar una pérdida de competitividad, ¿verdad? Porque si yo voy a gastar por producir, no sé, esta clase, ¿verdad? Yo digo, no sé, para producir esta clase yo necesito una notebook, internet, etcétera, etcétera. Y sobre eso, no sé, mis horas de consultoría, ¿verdad? Promedio, y sobre eso un 30% siempre, ¿verdad?
Entonces, si yo siempre sobre mi costo voy a ganar 30%, ¿verdad? Y todos piensan, y ojalá todos puedan ganar eso, ¿verdad? El mercado pierde competitividad, ¿verdad? Porque eso automáticamente genera una pérdida de creatividad, por así decirlo, en los servicios y los productos que se ofrecen, ¿verdad? Y sin entrar como mucho detalle, que es cierto, es un sector de los camioneros, un sector grande, ¿verdad? Donde sí entran ahí el tema de los conflictos o sea, de herramientas de negociación, en donde es lo que ellos pierden fuerza al negociar con los grandes productores, por así decirlo, ¿verdad? Porque indiscutiblemente acá hay multinacionales y grandes productores, tanto de soja, grano, incluso grandes ganaderos, frigoríficos, etcétera, que son finalmente lo que demandan los servicios de estos transportistas, es que ellos negocian en forma aislada cada uno de sus contratos, ¿verdad? Y obviamente si es que yo negocio en forma aislada, ¿verdad? No tengo la fuerza de negociación para ir a negociar y capaz le doy un ejemplo un poco más concreto o un ejemplo más visible, por así decirlo. Imagínense que somos productores de lechuga. Tenemos una huerta, una pequeña huerta, y tenemos que ir a negociar nuestra venta de lechuga con un gran supermercado. Sí, el supermercado tiene capital, el lechuguero tiene otras 5.000 opciones de lechugueros, ¿verdad? Que le van a dar lechuga si no cierra un contrato con ese. Entonces le saca la vida a ese pobre, ¿verdad? Y eso es en parte lo que pasa, y cierto, pueden haber situaciones injustas que se dan en este proceso de negociación y de reivindicación, por así decirlo, de los transportistas, sí, pero ahí hay un problema no de mercado, hay un problema de organización de ese sector, ¿verdad? En todo caso, ellos lo que deberían ver la forma de trabajar, esta ya es una visión técnica mía, ¿verdad? Sin conocer también a profundidad las reivindicaciones que ellos dicen, pero a nivel general yo soy, y concuerdo en el principio del libre mercado, ¿verdad? Eso es algo constitucional para nosotros. La fijación de precios puede ser catastrófico, ¿verdad? Para nuestra economía, ¿verdad? Porque otros sectores van a empezar a reivindicar lo mismo, ¿verdad? Ya lo mencionaba, van a aparecer frutilleros, te va a aparecer ladrilleros, te va a aparecer... todos los sectores van a querer fijar precios, obviamente. ¿Quién no quiere fijar precios, verdad? Yo también, si me dedico a la construcción, no sé, edificio, apartamento, lo que sea, quiero ganar por lo menos 30%, ¿verdad? Pero no siempre es así. Ahí está el riesgo del negocio, ¿verdad? Para eso se evalúa. En la competencia, que me ofrece más, que yo más puedo ofrecer para vender más rápido, etcétera. Entonces, eso, por sobre todo lo que yo creo que en este caso particular, ahí el gobierno poco puede hacer en ese conflicto comprador-vendedor, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí tiene una gran responsabilidad de poder ayudar a estos pequeños, porque son pymes finalmente, estos camioneros, si bien tienen un camión que parece un activo importante, tanto a estos lechugueros, en el caso de los lechugueros, como a estos camioneros, en general capaz cooperativas, ¿verdad? De camioneros, cooperativas que puedan ir a negociar una especie de contratos colectivos con cada uno de estos productores, y eso le puede dar mayor fuerza en el momento de negociar nuevos contratos, ¿verdad? Porque ahí lo que se da es que, por lo que yo veo, que estos grandes agroexportadores o los que demandan estos tipos de servicios de transporte de carga tienen muchísimas opciones, ¿verdad? Por eso es que se da una especie de oferta y demanda, ¿verdad? Pero sería también triste que de repente ellos se quieran como sindicalizar y que de repente solamente un sector pueda hacer el servicio de transporte. Y después vos, para entrar en eso, se vuelven claques y es imposible de prestar servicio, ellos te prestan un mal servicio y eso genera lo que les decíamos hace rato, ¿verdad? La pérdida de competitividad, que finalmente perdemos todo en el largo plazo. Así que desde mi visión, por lo menos en este conflicto particular, ¿verdad? Yo creo que ahí el gobierno puede hacer poco, digamos, entre la relación proveedor-comprador, ¿verdad? Pero sí mucho en ayudarle a estos pequeños proveedores de carga, por así decirlo, en poder organizarse seguramente mejor, ¿verdad?
y que capaz a través, podría ser un modelo de cooperativa, puede ser un modelo de asociación, pero buscar fortalecerlos a ellos principalmente en la asociatividad, que eso indiscutiblemente le va a dar mayor fortaleza, ¿verdad? Porque vamos a ver casos de negociación justamente de gente como muy poderosa, en el que yo creo el mejor ejemplo que les puedo dar es el tema de un pequeño productor de lechuga que quiere vender su producto en los supermercados, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, se daba casos anteriormente, eso se empezó a regular, empezaron a haber leyes incluso en otros países, ¿verdad? Creo que sigue siendo lastimosamente en Paraguay, en muchos de las pymes y los pequeños productores, los supermercados le pagan a 3 meses a esos pequeños productores. Imagínense, ese pequeño productor que apenas tiene un capital para hacer trabajar esa pyme, ¿verdad? Tiene que estar otra vez financiándole a estas megas cadenas, ¿verdad? De supermercados, donde ellos, su inversión máxima es la infraestructura, pero después el capital de trabajo usan el capital de las pymes, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Chile, donde me tocó vivir un par de años, ya en el 2012 había salido una ley impulsada por el gobierno justamente de asociar a estos pequeños productores y por sobre todo de imponer que a las pymes que facturan anualmente hasta un cierto punto, hasta un cierto monto, por así decirlo, en todas estas cadenas de supermercado tenían que pagar al contado. Entrego mi producto y le pago al contado, ¿verdad? Y eso le daba mayor sostenibilidad también a las pymes que generan miles y miles de empleos y es el mayor motor de empleo a nivel económico de la mayoría de los países y en Paraguay también, indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces, son esas las herramientas que de repente el gobierno puede entrar a mediar y solucionar. No sabemos cómo está en el tema de pagos. O sea, no es solamente cuando existe un conflicto que hay un conflicto, ¿verdad? De ese conflicto o esa reivindicación de conflicto, seguramente conversando y con mucha habilidad de negociación, ¿verdad? Uno puede identificar muchas de las necesidades que tienen estos camioneros. Por ejemplo, ¿verdad? Y para no quedarnos mucho en el tema, uno de ellos puede ser que los camioneros no estén cobrando al contado, ¿verdad? Y que ellos después, no sé, de ir a llevar su carga, después de un mes recién pueden efectivizar eso, porque las grandes empresas se mueven así. Es difícil cobrar al contado de las grandes empresas, ¿verdad? Por la propia burocracia que ellos tienen, o sea, tienen casi una burocracia muy similar al Estado, ¿verdad? El Estado en principio paga al contado las obras, pero eso es mentira, ¿verdad? Porque entre el proceso de certificación, verificación, pasa por la área administrativa, no sé qué, 1000 vueltas, finalmente el promedio de pago son 2 meses, 2 meses y medio, ¿verdad? Entonces son 2 meses y medio de un capital parado que alguien tiene que estar financiando. Eso no es gratis, ¿verdad? Dinero y tiempo es plata, ¿verdad? Eso cuesta y alguien tiene que pagar. Entonces, puede que sea no solamente un precio del flete el conflicto, ¿verdad? Y conversando con ellos se pueda identificar otras cosas que no sea el precio que ayuden de alguna u otra manera a darle mayor sostenibilidad a este sector, ¿verdad? Un ejemplo de eso es lo que yo le decía, capaz el sistema de pago. No sabemos cómo es el sistema de pago, capaz puede ser un sistema de pago al contado. Podría ser, no sabemos, pero se puede llegar al caso. Otro caso puede ser que a ellos les cuesta mucho renovar su flota, ¿verdad? Están pagando seguramente muchos intereses, ¿verdad? Porque hacen préstamos de estos importadores de camiones y no sé, eso es casi el modelo de negocio de esta casa de electrodomésticos, ¿verdad? O sea, un negocio más financiero que un negocio de venta de camiones. Entonces, de repente, el Estado, el gobierno también tiene herramientas a través de los bancos, del Banco Nacional de Fomento y generan créditos blandos para este sector, para que ellos puedan refinanciar ya sus camiones que compraron o para que puedan hacer renovaciones de flota a créditos accesibles para un sector que también es como finalmente estratégico para la economía, como bien decíamos, ¿verdad? ¿Cierto? Se reivindica, aceptamos, entendemos y reconocemos que ustedes son trabajadores esenciales para el sector productivo, sabemos que ustedes son los que traen la leche a la casa, los alimentos, las frutas, etcétera, ¿verdad? Entonces son sectores estratégicos para la economía, ¿ok? Y por eso el gobierno busca darle facilidades como estos créditos blandos, ¿verdad? Ayudarles a negociar sus contratos, etcétera, etcétera. Y se va abriendo, digamos, un abanico de opciones de soluciones que no necesariamente era ese conflicto como binario que muchas veces queremos llevar en la mayoría de los casos de conflictos, ¿verdad? Tipo Olimpia Cerro, ¿verdad? Gana o pierde, ¿verdad? Generalmente, cuando nos metemos en esos casos,
siempre podemos identificar otras necesidades que están finalmente atrás, los intereses que no siempre son fáciles de ver, ¿verdad? Así que todo esto y toda esta herramienta para poder identificar qué hay más allá de esas posiciones que generalmente la gente va buscando reivindicar, es lo que te da las herramientas de negociación para poder identificar y poder satisfacer finalmente las necesidades de estas personas, ¿verdad? Porque un caso y un ejemplo que siempre doy a la cátedra, ¿verdad? Un caso mío, ¿verdad? Yo voy, cuando nace mi primer hijo, me doy cuenta que necesitaba una niñera, ¿verdad? Mi señora trabajaba, no teníamos dónde dejarle, ok, y la niñera te cuesta X tanto por mes. Entonces uno va a su jefe, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Jefe, yo necesito un aumento, ¿verdad? Necesito un aumento no solamente porque hoy tengo más gasto, obviamente justificando, yo creo que vengo aportando hace varios años a la empresa, mi perfil técnico creo que ayuda mucho a la compañía, siempre soy una persona responsable, cumplo con todos los mandatos, siempre doy más de mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con todas las justificaciones que uno lo quiera dar, ¿verdad? Y un buen jefe, ¿verdad? O un buen negociador, lo primero que te tiene que preguntar es, bueno, ok, ¿por qué querés un aumento? ¿Verdad? ¿Por qué querés ese aumento? ¿Verdad? Porque no solamente yo quiero un aumento, ¿verdad? O yo quiero, camionero, yo quiero un precio por mi producto, ¿verdad? Y ahí conversando, ok, yo quiero un aumento porque tuve un hijo. Ah, tuviste un hijo, qué interesante, qué bueno, felicidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y tuviste un hijo y ¿por qué querés aumento? O sea, necesitaba para comprar pañales, leche, no, eso creo que puedo absorber con mis ingresos actuales. El problema es que mi señora terminó su periodo de maternidad, de permiso, tiene que volver a trabajar y no tenemos con quién dejarle a la criatura, tenemos que pagar una niñera. Entonces la empresa te dice, ok, yo no tengo hoy posibilidades de poder darte ese aumento, por más que te reconozco, valoro tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí vienen las soluciones creativas a los conflictos, ¿verdad? Para que vean que no necesariamente son soluciones binarias, por así decirlo, ¿verdad? Que solamente me aumenta o no me aumenta, ¿verdad? El sueldo. Porque yo puedo decir, ok, me aumenta mi sueldo o me voy, ¿verdad? Que puede ser una posición, ¿verdad? Pero los buenos negociadores tratan de identificar cuáles son los intereses atrás de esas posiciones, ¿verdad? Y en el caso de esta persona, ¿verdad? Que estaba buscando ese aumento, ¿verdad? Su interés particular era que no tenía con quién dejarle a su hijo para seguir trabajando en ese lugar y necesitaba poder contratar a alguien que ya no tenía los recursos para poder contratarlo, ¿verdad? Entonces el jefe le dice, ok, yo no tengo para aumentarte, pero como en la empresa tenemos muchos casos como el de ustedes, lo que nosotros decidimos ya hace varios años es aquellos que tienen un hijo, nosotros contratamos una guardería, ¿verdad? Y esa guardería les cubre a ustedes en el horario laboral de los hijos, les puede cuidar, ustedes trabajan tranquilamente y ustedes saben que su hijo está bien cuidado y bien educado. Porque es más negocio para la compañía estar pagando, si a cada uno le está pagando una niñera, que contratando lo mismo que los transportistas, negociando con una guardería un contrato mayor, por así decirlo, ¿verdad? El mismo ejemplo que se puede replicar. Y eso le sale mucho más económico a la compañía que estar pagándole a cada uno una niñera para cada uno de los hijos que tiene, ¿verdad? Entonces, esas son las salidas creativas, ¿verdad? Que siempre se dan a través de los conflictos, que por sobre todo para poder identificar las salidas creativas, no hay una receta. Estas son las salidas creativas a estos tipos de conflictos, ¿verdad? Se necesita muchas habilidades, obviamente, de conversación y por sobre todo de entender cuáles son los intereses que están atrás de estas posiciones, ¿verdad? Insisto, en el caso de los camioneros, hoy la posición, decía Andrés, y que sale en todos los medios, es fijar un precio del transporte. Esa es la reivindicación que ellos están poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Pero un buen negociador, y ojalá tengamos un buen negociador en el gobierno que se siente a conversar con ellos, lo primero que le tienen que empezar a decir es, bueno, ¿por qué querés este aumento? ¿Verdad? Y ahí van a empezar a surgir, ¿verdad? No, el interés de mi camión es carísimo. Ah, mira, el interés de tu camión es carísimo. Mira, te podemos dar un paquete de un crédito blando a través del Banco del Estado, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento, para que ustedes puedan estructurar sus deudas y pagar esto blandamente, ¿verdad? Después, lo otro,
nosotros tenemos que estar financiando el transporte de esto porque nos pagan a 3 meses. ¿Ok? Le llamaba a la grande proveedora, le decía, ok, veamos la forma de pagar, no sé, en vez de 3 meses a un mes. Inicialmente damos un plan de empezar a los más pequeños, capaz le pagamos al contado, a los medianos le pagamos en un plazo, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así son varias alternativas a estas soluciones que se pueden ir generando, ¿verdad? En los procesos de negociación. ¿Me siguen, verdad? Eh, a ver, ¿qué de esto que les mencionaba, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pueden ser otras posiciones, por así decirlo, que ustedes pudieron escuchar o pueden ver o intuir de repente de las visiones que puedan tener ustedes como estudiantes, que no lo estemos conversando, no lo estemos discutiendo? ¿O qué opiniones tienen de todo esto que yo les digo? Porque también mucho de lo que les digo está como mezclado, ¿verdad? Entre conceptos teóricos de lo que son las herramientas, ¿verdad? Obviamente de buscar los intereses, pero también otras son apreciaciones y posiciones personales mías, ¿verdad? De lo que yo opino, de lo que yo veo, ¿verdad? Pero si alguien tiene, bienvenido, si tiene una visión distinta a esto, ¿verdad? Como les decía, una posición haciendo el abogado del diablo hace rato, podría ser que yo, ¿por qué le dan subsidio Es un buen ejemplo. Me tomé la molestia de hablar con un camionero, ¿verdad? Y él me dijo esto, ¿verdad? ¿Por qué ustedes le dan, o ustedes el gobierno, por qué le dan subsidio a los camiones, a los transportistas públicos, de transporte de pasajeros, ¿verdad? No transporte de carga, para diferenciar, ¿verdad? ¿Por qué le dan a ellos? Porque ellos se merecen y nosotros no merecemos, ¿verdad? Y en el ejemplo, nosotros llevamos la leche, nosotros llevamos, cuando estaba pandemia, todos estaban en su casa, nosotros salimos a arriesgar nuestra vida, así me dijo, ¿verdad? Cuando ustedes estaban todos guardados en su casa, nosotros salimos a arriesgar nuestra vida por ustedes, y gracias a ustedes no le faltó comida, no le faltó nada, ni su cerveza no le faltó en su heladera, gracias a que nosotros estuvimos ahí en la ruta, ¿verdad? Entonces nosotros también nos merecemos, o sea, ellos tienen reivindicaciones que para ellos son como genuinas, ¿verdad? Pero obviamente, y ahí viene otro concepto importante, ¿verdad? El gobierno no puede salir a decirle, o los negociadores, o sea, uno no puede decir, no, vos no te mereces, este se merece y vos no te mereces, ¿verdad? Porque eso saca legitimidad, ¿verdad? Y ahí viene la palabra importante de que en los procesos de negociación, cada posición que yo pongo tiene que tener una legitimidad, ¿verdad? Yo no puedo decir, esto es así porque yo pienso que es así, ¿verdad? O te doy un ejemplo, ¿verdad? O les doy un ejemplo podemos hablar de nuevo de la niñera. Yo podía pedir por una niñera, decirle, yo quiero, mi niñera cuesta $2.000 al mes, ¿no? Y mi jefe me va a decir, no, estás loco, me va a decir, ¿dónde sacas que tu niñera cuesta $2.000? No, yo te voy a traer la factura, ella me cobra $2.000 al mes, ¿verdad? Y él te va a decir, no, pero mira, yo me voy a una empresa de contratación de personales, ¿verdad? No sé, Jobs, Yoica, que hay muchas opciones, miles de opciones en el mercado, ¿verdad? Y yo te doy una lista de 50 personas que están dispuestas a hacer ese mismo trabajo por un sueldo mínimo, ¿verdad? Por un sueldo mínimo en el peor de los casos, ¿verdad? Pero obviamente negociando, bla, bla, y buscando satisfacer los ambos intereses, ¿verdad? Porque también la compañía te dice, hoy la compañía, Amilcar, vos sabés que por la pandemia, vos conocés bien nuestros números, tuvimos pérdidas, ¿verdad? Estamos apenas cerrando los números, cubriendo, ¿verdad? Te espero que seas comprensivo. No es que yo te estoy diciendo, sabes que Amilcar, estoy mal financieramente y en verdad mis números dicen que, no sé, yo soy el sector no bancario que se forraron en la pandemia, ¿verdad? O sea, vos conocemos nuestros números, etcétera, etcétera, y con criterios de legitimidad, con datos técnicos válidos, ¿verdad? Que son indiscutibles para ninguna de las otras dos partes, yo voy posicionando también en lo que traigo sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, eso es otro concepto también interesante, que en los procesos de negociación no es que yo puedo decir, yo pienso que mi niña tiene que valer $2.000, ¿verdad? O yo pienso que mi lechuga tiene que valer, no sé, en vez de valer 3.000 guaraníes, vale 15.000 guaraníes, ¿verdad? Yo tengo que traer criterio de legitimidad
para poder mostrar lo que trato de imponer o validar, por así decirlo, dentro de la mesa de negociación. Pero para el criterio de ustedes, ¿verdad? ¿Qué opinan de todas estas reflexiones que estuvimos haciendo o cómo ven, digamos, esta situación de los camioneros en particular? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿No están de acuerdo? Celebro que no estén también de acuerdo, ¿verdad? Me gusta el debate. Profe, yo más allá de eso quiero hacer nomás como al escucharte me vinieron dos cositas. Una es, y que tiene un poco con lo conceptual y también con experiencias concretas, ¿verdad? El desafío y normalmente siempre se arrancan con las posiciones, ¿verdad? En cualquier tipo de conflicto o situación se arrancan con las posiciones, que es lo que se ve, digamos, y el desafío está llegar a los intereses, ¿verdad? Que bueno, es lo que está por detrás, el interés genuino de ambas partes. Y en ese proceso de ir descubriendo los intereses, a veces también está un poco la cuestión cultural o el nivel de conciencia de la persona, ¿verdad? Y ahí nomás de que qué importante es el tema de las conversaciones porque una misma situación puede ser vista de diferentes maneras, ¿verdad? Y que tiene que ver un poco mucho con el nivel de conciencia de la persona o con la dimensión, digamos, cultural. Y ahí un poco también esa habilidad de poder interpretar desde dónde o a través de qué lente la persona o la otra parte está viendo una misma realidad, ¿verdad? Solamente un poco eso como algo que sí en todo este tiempo como que fui también aprendiendo o, sí, dándome cuenta que es una cuestión no menor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros vemos una misma realidad de acuerdo a nuestra experiencia de vida, de acuerdo a a través de unos lentes, y esos lentes no son siempre iguales, ¿verdad? Entonces, esto es un factor también que está ahí, quizás no de manera muy consciente, no muy visible, pero que sí está presente en todo proceso de negociación y en todo proceso de conflicto, que bueno, es importante que lo tengamos, que lo tengamos presente, ¿verdad? Pero solamente como un aporte y como una reflexión ahí por compartir con todo esto. Excelente. Muchas gracias, Gabriela, ahí también por tu intervención y bienvenido también cualquier opinión que tengas sobre este caso en particular o visión que tengan, ¿verdad? Incluso acá decía que siempre las tapas de los diarios me ayudan para la cátedra, ¿verdad? Acá les comparto. Y hay como incluso lo que bien decía Gabriel, dependiendo del lente que uno se ponga, o del lado que uno se ponga, esas visiones pueden ser muy distintas, ¿verdad? Pero un buen negociador no solamente tiene que quedarse desde la perspectiva que uno está, ¿verdad? Tiene que buscar ponerse en la perspectiva del otro, ¿verdad? Uno tiene que acercarse a conversar con la otra parte, como yo bien les decía a ustedes, o sea, eso que yo les dije es real, ¿verdad? O sea, yo hablé con un camionero, ¿verdad? Que le conocía por el ámbito laboral. Y dije, explícame este conflicto, yo no entiendo qué es lo que ustedes están dedicando. Y ellos lo dicen de corazón, dicen, mira, nosotros cuando ustedes estaban guardados en su casa, nosotros les llevamos la comida, regamos nuestra vida y subió. Y la verdad que, y es cierto, ¿verdad? Hay una inflación, lastimosamente ahora en el Paraguay estamos con una inflación en varios productos, suben el precio de los repuestos, sube el precio de las cubiertas, sube el precio del aceite, subió el combustible, ¿verdad? Y él dice, y nuestro precio no sube, dice, ¿verdad? Bueno, pues el precio de mercado, ¿verdad? Pero esa es una realidad que él siente, él ve, ¿verdad? Empieza a subir todo y él no tiene la capacidad y la fuerza de poder negociar
con los grandes productores. ¿Por qué? Porque está solo, ¿verdad? Eso también, o sea, eso es algo que yo también identifiqué de estas conversaciones, ¿verdad? Porque el otro tiene opciones también, ¿verdad? Entonces, si ellos empiezan a organizar mejor, ¿verdad? Eso indiscutiblemente le va a generar un beneficio, un beneficio, ¿verdad? Pero ahí también lo que decía Gabriel, hay distintas ópticas, indiscutiblemente distintos intereses, ¿verdad? O sea, ahí tenemos uno de los medios digitales, no sé, que yo suelo seguir, dice, exitosa mediación del Palacio, camioneros y empresarios acercan posiciones, ¿verdad? Y algo, ¿qué es lo que no me gusta a mí de esa etapa? O sea, bien, hay lo positivo, hay un acercamiento a escucharse, a hablar, de entender, pero lo malo de eso es que están negociando como posiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las posiciones? Yo quiero un precio de flete, yo quiero pagar otro precio de flete. Y ahí nos estamos peleando, ¿verdad? Tratando de identificar cuánto es lo que yo puedo hacer para pagar un poco más y un poco más, ¿verdad? Pero eso no genera valor en la mesa de negociación, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera valor? ¿Qué está atrás de esta posición, ¿verdad? Esa es la posición, eso es otro concepto importante que también decía Gabriel, que de hecho lo vamos a ver más adelante, pero igual nos estamos como adelantando. La posición es lo que yo pido, lo que yo estoy pidiendo en la mesa, ¿verdad? Yo quiero un precio de tanto, ¿verdad? Pero ¿qué está atrás de esa posición? ¿Por qué yo estoy pidiendo ese precio de tanto? ¿Por qué yo estoy pidiendo un aumento de salario, ¿verdad? Y ahí es donde se generan las oportunidades de generar valor en la mesa de negociación, ¿verdad? Porque si el gobierno le dice, ok, vos querés un precio tanto, ¿por qué querés ese precio, verdad? Y ya repito lo que ya dijimos hace rato, estoy pagando intereses por mi camión, tengo que financiar el transporte de esta gente, me subieron el precio del diésel, me subieron el precio de las cubiertas, etcétera, etcétera. O sea, hay miles de herramientas que tiene el gobierno y el Estado para poder de alguna u otra manera solucionar, digamos, todos esos conflictos que están atrás de esas posiciones que estos camioneros están planteando, ¿verdad? Entonces ahí, exitoso porque se acercaron a conversar, ¿verdad? Malo si empiezan a negociar por posiciones, ¿verdad? Porque negociar por posiciones es muy difícil poder encontrar salidas creativas a eso, porque finalmente algo binario, 1-0, ¿verdad? Entonces, si es 1-0 no hay mucha salida, ¿verdad? Pero si yo busco abrir la cancha, entonces ahí se genera una infinidad de soluciones que finalmente van a buscar dar una salida creativa a esta solución, ¿está bien? Y después la otra perspectiva, dice, extorsivo, paro, camionero, golpea la economía y crea tensión social, ¿verdad? Y hay también dice ANR, cuestiona la inacción del gobierno, hay aprovechadores políticos en todos conflictos, ¿verdad? Ni qué decir, ¿verdad? Cuando son a escala a nivel de gobierno, siempre están los pecadores de río revuelto que aprovechan estas situaciones para posicionar temas políticos y eso siempre también se da y juega muchísimo en contra de los procesos de negociación, ¿verdad? En un caso particular que yo vi que les voy a contar brevemente, vamos a profundizarlo seguramente en otros casos. A mí me tocó manejar un conflicto con toda una ciudad. Yo creo que eso fue uno de los conflictos más desafiantes que yo tuve en mi vida, ¿verdad? Y fue en el caso cuando nosotros empezamos de alguna u otra manera, incorporar nuevas tecnologías en los procesos de construcción, ¿verdad? Yo le decía a ustedes que digamos, a lo largo de mi vida profesional estuve en el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Ahí con Soledad Núñez, anteriormente Senavitat. Y en aquel entonces nosotros por estrategia de ampliar la cantidad o llegar a mayor cantidad de familias, ¿verdad? Principalmente en zonas rurales, identificamos que muchos de los productos cerámicos los mandamos por caminos feos, caminos obviamente que no son de todo tiempo, cualquier llovizna se quedaban todos trancados los camiones, nos llegaba la mitad de los productos, ¿verdad? Se nos rompía todos los productos cerámicos, era imposible llegar hasta Tacuatí, Arroyito, donde estaba ahí en la cuna y donde está el epicentro, por así decirlo, de estos terroristas. Era muy difícil llegar con material y nos salía carísimo, ¿verdad? Entonces, ahí hicimos como una reingeniería, empezar a adaptar nuevas tecnologías con materiales constructivos nacionales, ¿verdad? Solamente que indiscutiblemente en ese proceso, obviamente, se vieron amenazados los ladrilleros, ¿verdad? Los ladrilleros decían, esperen un poco, acá el gobierno empieza a construir con materiales que no son de ladrillo, en cualquier momento esto se puede dar vuelta, ¿verdad?
Y obviamente a nivel de rumor lo ya era que todas las casas ya iban a ser nomás luego de ese material, ya le íbamos a dejarlo de lado, se iban a morir. Y no sé, tengo una foto que les voy a compartir en algún momento. A mí me tocó ir a una audiencia en la ciudad. Imagínense, toda la ciudad, toda la ciudad. Los amigos camioneros, estos mismos amigos camioneros que son lo que muchos le sacan también los beneficios a los pobres productores de la... Que también ahí hay un problema de asociación, ¿verdad? Muy parecido a esto. Vienen en ese caso los camioneros no cuentan, ¿verdad? Pero ellos, aparte de transportar carga, también son, la mayoría transporta ladrillo y son los que le compran directamente al productor y le pagan lo que quieren, ¿verdad? Y ellos, como compran en cantidad, luego van y negocian a un mejor precio con las constructoras o las casas de materiales, etcétera, ¿verdad? En ese caso ellos están en el otro lado de la cancha, ¿verdad? Pero lo que sigue, se lograron aglutinar porque ellos se vieron sinceramente amenazados, ¿está bien? Es una reivindicación clara, ¿verdad? O sea, el gobierno empieza a insinuar y ahí nosotros con números le mostramos nuestros planes, le mostramos que no llegábamos ni siquiera al 5% de todo nuestro presupuesto para destinar a esos tipos de proyectos y le demostramos con números que sus materiales lastimosamente nos costaban el doble y no podíamos llegar y que con esos costos, o sea, con esos ahorros nosotros podíamos llegar casi al doble de familias, ¿verdad? Porque si por cada casa te llega la mitad de los materiales, significa que si vos optimizas eso, puedes llegar, no llegas al doble, pero por lo menos casi 80% más de familia con la optimización de esos recursos, ¿verdad? Y usando también, obviamente, productos nacionales, ¿verdad? Porque todas estas chapas de termopanel que lo llaman, ¿verdad? Son producidas, si bien los insumos son importados, finalmente tiene un proceso de industrialización acá, que hay grandes industrias y emplean muchísimas personas, ¿verdad? Y nos fuimos a discutir eso en la UIP, terminamos discutiendo ahí, en el centro de la ciudad, donde todo el pueblo de Tobatí vino a reunirse porque ellos se sentían amenazados y obviamente eran ya tiempos políticos, ¿verdad? Empezaban los procesos políticos y muchos políticos empezaron a aprovecharse, decir que el gobierno no le importa a la gente humilde, que no sé qué, que le iban a dejar sin empleo, sin comida, sin futuro, se iba a volver una ciudad fantasma, de todo, ¿verdad? Pero ahí nos sentábamos y finalmente, después con muchísimas conversaciones, entendiendo, demostrando con criterio de legitimidad lo que yo les digo a ustedes, ¿verdad? De lo que nosotros decimos, no es que le estamos inventando, sino que acá están los planes, acá están los presupuestos, estos son, por eso estamos haciendo, ¿verdad? Así como le estamos beneficiando a ustedes con el 95% de nuestro presupuesto en compra de estos materiales, también hay familias que se van a beneficiar con esto porque están viviendo en situaciones indignas. Les mostramos la foto de cómo está viviendo la familia en los lugares hoy que todos sabemos que son los lugares más dejados de lado lastimosamente por las políticas públicas y por eso están como están, que son Tacuatí, Arroyito, Yaguareté, Forest y toda esa zona donde está el EPP, ¿verdad? O sea, ellos aprovechan esa coyuntura de abandono del Estado, ¿verdad? Para fortalecer también su fuerza terroristas, esa es la palabra, a beneficio de sus intereses, ¿verdad? Entonces, ahí, volviendo a lo que decía Gabriel, ¿verdad? Hay como las distintas ópticas y también los que empiezan a aparecer, ¿verdad? Que este es un paro extorsivo. Es un paro que de alguna u otra manera no se hubiese también visibilizado si es que ellos no lo generaban, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan rápido nos sentamos a negociar y a ver qué salidas podemos entender? Tenemos que saber también que hay reivindicaciones claras del otro lado y eso es bien importante, ¿verdad? Si no hay comentarios, ¿algún comentario? Vamos a dar por cerrado con nuestro caso de los camioneros que estuvo muy bien interesante. ¿No? ¿Estamos? Seguimos entonces. Y a ver, los problemas estratégicos requieren soluciones estratégicas, ¿verdad? Y el curso se desarrollará en función a este objetivo, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Cuanto más complejo son los problemas, mejores tienen que ser las estrategias que yo tengo que ir buscando para encontrar una solución, ¿verdad? Y este caso de los camioneros es un caso como esto, ¿verdad? O sea, yo, si fuera un problema de comprar un auto usado, es casi una solución binaria, casi, porque no, tampoco lo es, ¿verdad? Pero lo digo casi como para darlo como ejemplo, ¿verdad? Cuanto más complejo, más herramientas de negociación yo requiero para encontrar una solución factible, ¿verdad? Y este caso, si yo lo comparo con el caso de los chalecos amarillos, dentro de todo, es un caso un poquito más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo de alguna u otra manera identificado la otra parte, ¿verdad?
En el caso de los chalecos amarillos se volvió una bola de nieve de una reivindicación social, ya que empezó, creo que por la suba de la harina, ya se fue a todos los sectores, ¿verdad? Entonces, se puede llegar a ir de la mano esto indiscutiblemente si es que el gobierno no tiene las habilidades negociables, ¿verdad? De poder acercarse y bueno, lo positivo que vimos en la noticia, ya hubo al menos una primera mesa de acercamiento. Eso es muy positivo, eso enfría mucho los ánimos, es mucho también esto emocional y las estrategias que hay que ir tomando, ¿verdad? Para poder ir buscando los caminos de solución son múltiples y complejas, cuanto más complejo es el caso, como el caso que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es negociar, ¿verdad? Y ustedes que son ingenieros industriales, ¿verdad? Que nos gusta mucho entender esto todo por proceso, ¿verdad? Negociar es finalmente un proceso, ¿verdad? O sea, inicia con un principio, ¿verdad? De conflicto o desacuerdo, ¿verdad? A esto yo le sumaría que no necesariamente un principio de desacuerdo, pero puede haber un interés a la otra parte o un interés que tengo sobre la otra parte para poder maximizar, digamos, ese interés que yo lo tengo, ¿verdad? Entonces inicia con un conflicto o porque yo deseo algo que la otra parte lo tiene, básicamente, ¿verdad? Y luego tiene una etapa como de desarrollo, ¿verdad? En el caso hoy que venimos hablando de los camioneros, podemos decir que el conflicto inicia, ¿verdad? Con el cierre de las rutas, en las posiciones que empiezan a poner, ¿verdad? Que quieren el precio, un mayor precio, etcétera. Y luego estamos ya en una etapa de desarrollo porque ya hay un proceso de acercamiento. O sea, vimos hoy en la etapa del diario que incluso el gobierno, ahí hubo una reunión en el Palacio López, ¿verdad? Que le acerca a las partes, hace un ejercicio de identificar quiénes son las partes, ¿verdad? Hoy hicimos un ejercicio nosotros rápido, puede que haya más actores que no los mencionamos, ¿verdad? Los gremios empresariales, no sé, la OIP, no sé qué otros gremios que de repente se sentaban en la mesa, productores, etcétera, que se hace como un check de tratar de entender cuál es el tablero de conflicto, ¿verdad? Y es un proceso iterativo, ¿verdad? No es que se sientan en una vez y ahí ya se cierra todo, ¿verdad? Porque puede ser que se sienten y los camioneros digan, no, pero acá falta tal sector, ¿verdad? Que es también uno de nuestros mayores compradores y que nosotros, que encima es el que nos paga 4 meses, ¿verdad? Entonces, ok, en la siguiente sesión se le invita, es un proceso de acercamiento, de conversación y como decíamos anteriormente, ¿verdad? Cuanto más conflicto, los problemas requieren mayor estrategia y eso requiere de tiempo y mucho tiempo de conversación, acercamiento y por sobre todo apertura, ¿verdad? Por sobre todo apertura, principalmente, ¿verdad? Y luego, obviamente hay un proceso de cierre, ¿verdad? Donde se buscan ya concretar acuerdos y pueden ser múltiples acuerdos, ¿verdad? Como bien habíamos visto. O sea, finalmente este cierre no va a quedar como la mayoría de la ciudadanía seguramente espera que termine en un precio. O sea, ¿cuál va a ser el precio final, ¿verdad? O incluso algo binario, ¿verdad? Hay todo un sector que dice cero precio, estos no se merecen hablar de precio, ¿verdad? Y hay otro sector, ok, que lleguen, pero que lleguen a un precio razonable, ¿verdad? Entonces, puede que nunca sea un acuerdo del precio, ¿verdad? Que se den esto que mencionábamos, ¿verdad? No sé, hay un acuerdo para financiar con créditos blandos a la renovación de flota o a reestructuración de deudas que ya tienen, ¿verdad? Hay un acuerdo de mejorar los pagos por los servicios de transporte de carga, ¿verdad? Hay un acuerdo no sé, de ver, podría llegar a ser una de las compañeras hablaba de subsidio, un subsidio al diésel, ¿verdad? A nivel general, ¿verdad? Que de hecho en parte lo está como subsidiado el diésel en Paraguay, pero se puede sectorizar a nivel de carga, ¿verdad? No más está subsidiando vehículos de lujo solamente a camiones de tal porte, ¿verdad? O camiones a partir de tanta cilindrada, no sé, se ve ahí alguna salida, ¿verdad? Y obviamente en este proceso intervienen al menos dos partes, ¿verdad? Pero cuanto más complicado pueden ser varias partes, como bien lo veíamos, ¿verdad? Y está basado en un proceso tanto de comunicación verbal como no verbal, ¿verdad? ¿Y qué entienden ustedes en el proceso de comunicación no verbal? Los gestos. Exacto, los gestos. Casi
el 70% de las comunicaciones que nosotros lo hacemos de manera no verbal. Por eso es tan importante que cuando estamos negociando y estamos buscando conciliar cosas, y más aún esta era virtual, necesariamente tenemos que buscar que la otra parte al menos poder ver la cara, ¿verdad? De la cámara. Cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque nosotros con esta era virtual, digamos, tenemos una limitación, digamos, del marco, por así decirlo, de la cámara, ¿verdad? Pero los grandes negociadores estudian las comunicaciones no verbales, ¿verdad? O sea, y si bien lo vamos a ver más adelante, algunos ejemplos son si es que yo estoy dando ideas de solución a ciertos criterios, naturalmente el cuerpo, cuando tiende a la aceptación, se inclina como hacia adelante sin darte cuenta. Entonces esos son gestos que el propio cuerpo, ¿verdad? Sin darnos cuenta nos está dando aceptaciones a las posiciones que estamos dando, ¿verdad? Que, no sé, volviendo al ejemplo, que va a ser el gobierno le dice, ok, yo entiendo que ustedes quieren un aumento de precio, por todo lo que venimos hablando, entiendo que tienen problemas, que tienen problemas con el tema de financiamiento, de los importadores, una salida, y ahí, sin ser incluso un planteamiento oficial, puede ser, o sea, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Puedo buscar con el presidente de la República que de repente a través de la banca pública nosotros podamos de repente reestructurar esas deudas para ayudarlo, y ahí la mayoría de la gente como que empieza a sentir, y debo decir, un buen negociador nunca está solo, ¿verdad? Ahí el que está al lado, check, ya está punteando, ¿verdad? Este les gusta, ¿verdad? Este les gusta, este no le gusta, ¿verdad? O sea, no sé, le propone por así decirlo, vamos a limitar solamente subsidios para los camiones que tengan 2 años de antigüedad. En promedio, todito tienen 15 años, además no tienen promedio 15 años, por así decirlo, ¿verdad? Y era, o sea, naturalmente el cuerpo, como una situación de rechazo, por así decirlo, se van como hacia atrás, ¿verdad? Naturalmente cuando a uno no le gusta, ¿verdad? Algo, como que se aleja de la conversación, ¿verdad? Entonces, uno siempre nos tiene que decir, vamos, lo que le proponemos es que vamos a subsidiarle a los camiones hasta 2 años de antigüedad, ¿verdad? O sea, siempre uno busca persuadir, por así decirlo, por eso las habilidades de comunicación son muy importantes, ¿verdad? De poder ir tirando, por así decirlo, sobre la mesa ciertas ideas y ver si esas ideas son como aceptadas o rechazadas, y sobre eso ir trabajando para ir madurando, obviamente, propuestas concretas, ¿verdad? Entonces ahí, no, 2 años es inaceptable, ¿verdad? Tengo que buscar solamente, no sé, 15 años no parece mucho, ¿verdad? Busquemos también ahí un promedio, y ahí también se dan negociaciones. Obviamente en algún momento las negociaciones se dan por posiciones. En algún momento hay que cortar la torta, por así decirlo. O sea, buscamos siempre poder agrandar y generar valor en los procesos de negociación, pero en algún momento tenemos que cortar la torta, ¿verdad? Y el cortar la torta sí ya se vuelve como algo binario, ¿verdad? Porque ya buscamos muchas salidas creativas, digamos, a ese conflicto, pero luego, por así decirlo, a qué tipos de camiones vamos a subsidiar o a quiénes vamos a refinanciarle su deuda y vamos a darle estas condiciones más ventajosas, ¿verdad? Y no vamos a darle a todo, vamos a darle por lo menos a los camiones, no sé, ellos quieren 15, nosotros estamos dispuestos hasta 10, ¿verdad? Ok, bueno, ahí hacemos un promedio, hasta 12 años lo máximo que el gobierno está dispuesto a financiar. Y ahí, también después uno ya tiene que ir sentando posturas, ¿verdad? Lo que no puede tampoco ir y decir, no, nosotros vamos a pagar un subsidio o solamente vamos a estructurar deuda a camiones hasta 2 años. Y ahí nos quedamos, posible. Y esa es la única opción que le estamos dando, ¿verdad? Y después los otros no aceptan, no se llegan a un acuerdo, y después dicen, ok, vamos a darle a 10, y te va de 2 a 10, como que no tenés legitimidad en los procesos de estar buscando cerrar acuerdos, ¿verdad? Uno tiene que buscar siempre posiciones razonables y por sobre todo bajo criterios técnicos, ¿verdad? ¿Y por qué yo puedo decir, por qué yo me puedo cerrar como gobierno? Y esto simplemente a manera de ejemplo, no les digo que eso se esté pasando hoy en este conflicto particular, pero yo puedo decir, los camiones a partir de 10 años yo te he demostrado técnicamente que son mucho más contaminantes, ¿verdad? Entonces yo como Estado tengo que velar por el bien general. Entonces nosotros no vamos a subsidiar ni apoyar a camiones que tengan más de 12 años. Hasta 12 años es tolerable para nosotros, ¿verdad? Y por esto. Y acá están los documentos que avalan que estos camiones
más viejos, por la tecnología que traen, son mucho más contaminantes. Y bueno, nosotros que tenemos una política de presión al medio ambiente y ahí también puedes construir respaldo ciudadano sobre esas posiciones. Y te vas negociando, por sobre todo, con criterios técnicos, ¿verdad? No solamente con ideas locas. ¿Y por qué 10 años? Porque se me antoja, ¿verdad? No, porque ya está pidiendo 15 y yo te quiero más reducir porque me da más fuerte, ¿verdad? No. Llevo a la mesa posiciones que con criterios técnicos yo valido lo que yo creo que es mejor a esta mesa o lo que puedo ceder y no puedo ceder porque también soy un representado. O sea, si yo me voy y subsidio camiones de los años 80, la ciudadanía también me va a mí como gobierno reclamar, no sé, van a salir los ambientalistas, van a salir todos los sectores que de verdad saben que estos camiones son más contaminantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se va dando un proceso iterativo, ¿verdad?, de comunicación donde no solamente es una comunicación verbal, ¿verdad? Como decía la compañera, mucho es comunicación no verbal que tiene que ver con los gestos que vamos dando en las comunicaciones, ¿verdad? Así que ahí también eso sirve muchísimo en los conflictos, no solamente profesionales, sino también personales, de pareja, amigos, padres, entorno en general, ¿verdad? O sea, cuando, no sé, usted está tanteando, quien, no sé, la mayoría seguramente está con sus padres y tiene que pedir permiso y, no sé, tiene ahí una farra el fin de semana o justo entre semana, a la mamá no le gusta eso, o quiere prestar el auto y ya le puede sondear a la mamá, mamá, este miércoles parece que tengo algo, y tu mamá ya, como miércoles, así, tipo, miércoles no se farrea en la casa. Y cosas así. Entonces vas sondeando ahí como el espíritu y que tan abierta está de repente tu mamá va a prestarte su auto. Y así, ¿verdad? Entonces uno sin darse cuenta, con el gesto comunica mucho más de lo que comunica verbalmente, ¿verdad? Y eso los grandes negociadores lo manejan muy bien por sobre todo. Y no solamente para poder leer a la otra parte, sino, esto es, no sé si alguna edición tipo el ejercicio eso de con una mano girar a la derecha y con la otra mano a la izquierda y de poder sincronizar, que el cerebro lo pueda sincronizar, ¿verdad? Porque lo hacemos como intuitivamente, o sea, también es un ejercicio personal de no estar comunicando cosas para la otra parte, ¿verdad? Un buen negociador tiene esa capacidad mental de transmitir lo menos posible información a la otra parte, ¿verdad? Y también sabe, por sobre todo, que un negociador con pequeños gestos también transmite comunicaciones, ¿verdad? No sé, si yo estoy en una mesa, en una actitud de escucha, estoy con el brazo cruzado, es como tengo una actitud negacionista, ¿verdad? O sea, generalmente, si busco apertura, tengo que estar con las manos abiertas, generar ese ambiente y ese clima, digamos, de apertura, por sobre todo para poder conciliar acuerdos, ¿verdad? Y eso se construye en un ambiente, o sea, no siempre está naturalmente, y un buen negociador tiene que poder identificar ese clima también para poder cerrar acuerdos satisfactorios, ¿verdad? Porque finalmente ese es el espíritu, ¿verdad?, de un negociador, ¿verdad? De poder maximizar los beneficios de ambas partes, no solamente de su beneficio personal, ¿verdad? Por sobre todo, generar valor en la mesa. Bueno, en algún momento tengo que cortar la torta y bueno, ahí sí busco el mayor beneficio particular, ¿verdad? Pero siempre con un esfuerzo previo de poder generar valor en la mesa de negociación. Y Roger Fisher, ¿verdad? Roger Fisher, bueno, y William Ury, que fueron grandes desarrolladores de lo que es la teoría de negociación, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La teoría de negociación, históricamente, todo el mundo siempre negoció y todo el mundo siempre tuvo habilidades negociadoras, no sé, de la edad media, desde el trueque, ¿verdad? Del trueque en que yo quería cambiar, no sé, 2 gallinas por un pedazo de maíz, ¿verdad? Ya decía, no, mi gallina es gorda, mi gallina es no sé, la que tiene la carne más sabrosa, etcétera. Entonces, vos tenés que darme 5 maíz, y el otro decía, no, pues mi maíz es el mejor maíz. Bueno, todo eso, de alguna u otra manera también, en el proceso, digamos, de libre mercado y libre competencia, obviamente, la moneda ayudó muchísimo a que estas transacciones sean mucho más competitivas y mucho más fluidas y que los mercados puedan prosperar, ¿verdad? Imagínense si todos teníamos que seguir haciendo bajo los mecanismos de trueque, ¿verdad? ¿Qué valor yo le doy? ¿Cuánto vale 2 gallinas versus un pedazo de maíz, ¿verdad? O sea, la complejidad que eso genera y lo lento que son los procesos de negociación, ¿verdad? Pero eso eran negociaciones
fantabulosas, ¿verdad? Si no vamos así como la historia de negociación, ¿verdad? Porque justamente con criterios de legitimidad yo te digo, no, pero mi gallina es hija campeona del gallo, no sé qué cuánto, entonces mi gallina por eso vale más. Y el otro te dice, sí, pero mi maíz es el maíz que saca, no sé, que saca el chipaguazú más rico que hay en el país, no sé, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí había como muchas habilidades de negociación que obviamente la moneda solucionó, nos ahorró muchísimo tiempo, por así decirlo, para llegar a acuerdos, ¿verdad? Por eso lo vamos a ver más adelante, y lo que les decía es que todo ese proceso histórico de esas grandes herramientas de negociación que siempre existieron, estos profesores de la Universidad de Harvard decidieron empezar a investigar quiénes eran los mejores negociadores y qué características tenían. Y empezaron a hacer miles de entrevistas por aquí, entrevistas por allá, a la mayoría de las empresas que estaban en el Fortune, y finalmente sacaron una teoría de negociación. Dijeron, ok, todos los grandes negociadores tienen estas características, ¿verdad? Y se comportan de esta manera y tienen estos criterios al momento de negociar, ¿verdad? Y de ahí sacan, ¿verdad?, el modelo de negociación de Harvard, ¿verdad? Eso surge como una teoría científica, por así decirlo, que incluso hasta ahora hay investigación al respecto. Siempre hay, esto es un proceso que yo le decía siempre iterativo, ¿verdad?, de poder identificar cuáles son las mejores herramientas de negociación, pero ellos al menos crearon un modelo de negociación que hasta ahora se usa en la mayoría de las escuelas de negociación, ¿verdad? Y ellos decían, ¿verdad?, en una de las entrevistas que le habían dado, que el conflicto es una industria en crecimiento, ¿verdad? Eso no hay duda. O sea, cada vez que se van agrandando las economías, cada vez que nos vamos globalizando, cada vez existe más conflictos de intereses que tienen que ser solucionados vía mecanismos de negociación, ¿verdad? Cuanto nuestra economía es más pequeña, seguramente son más pocas las cosas que tenemos que negociar, pero ahora que vivimos en un país globalizado, ¿verdad?, entra también el componente cultural, por sobre todo en los procesos de negociación. O sea, nosotros Paraguay o cualquier países que tienen un comercio internacional bien importante, tienen que negociar con China, tienen que negociar con Estados Unidos, tienen que negociar con, no sé, los árabes, y cada uno tiene sus culturas principalmente distintas, sus idiomas distintos, ¿verdad? Y todo eso tenemos que poder poner sobre la mesa para poder llegar a acuerdos satisfactorios, ¿verdad? Entonces, como decían en estos grandes profesores, tanto Fisher como William, que indiscutiblemente los conflictos son una industria que está en pleno proceso de crecimiento, ¿verdad? Y en todas las sociedades indiscutiblemente se generan conflictos, ¿verdad? Y algunas definiciones que podemos tener, ¿verdad?, de los conflictos para entender son cuando hay un choque de objetivos, ¿verdad? Un poco parecido a lo que habíamos hablado en el caso de los camioneros, ¿verdad? Hay objetivos encontrados, ¿verdad?, entre cada una de las partes, y eso indiscutiblemente genera, ¿verdad?, un conflicto, o porque los intereses están superpuestos de alguna u otra manera, ¿verdad? También se generan conflictos, pero por sobre todo es porque existe una escasez de recursos, y esto me parece súper importante de poder entender a nivel de economía, a nivel de cómo nosotros nos organizamos como sociedad, ¿verdad? Porque si los recursos hubiesen sido ilimitados, ¿les parece que hubiese existido conflicto hoy entre los camioneros, ¿verdad? ¿Qué problema había de aumentarle lo mal precio que ellos querían, ¿verdad? Aumento nomás, total, el recurso es ilimitado. Puedo imprimir billete, y no, el recurso es ilimitado, ¿verdad? Entonces, no existiría ningún conflicto porque no hay una escasez de recursos, ¿verdad? Pero la escasez de recursos es que nosotros buscamos habilidades de negociación, y es donde mayor conflicto se genera, ¿verdad? El ejemplo de usted de poder conciliar con sus compañeros un horario de examen, ¿verdad? ¿Por qué se genera conflicto? Porque hay escasez del recurso tiempo, ¿verdad? Tenemos 7 días a la semana, ustedes tienen 7 días para estudiar, y en el medio tienen otros exámenes, y se le empiezan a coincidir todos los exámenes y se empieza a generar el conflicto. ¿Cuál es la escasez que hay ahí? La escasez de recursos tiempo, ¿verdad?
y se genera conflicto. Y hay que negociar y hay que buscar la forma de poder conciliar con cada uno de los intereses que tienen cada uno de ellos. Y justamente de eso se trata también las herramientas de negociación, ¿verdad? De poder estudiar bajo las teorías también de las ciencias económicas, ¿verdad? Cuáles son las limitaciones de esos recursos y qué herramientas yo tengo para poder generar valor en estos procesos. Y según esta matriz, ¿verdad? También de otros teóricos que estudiaron, ¿verdad? Hay mucho estudio atrás en estos procesos, ¿verdad? Se pueden dar como 4 combinaciones de conflictos, por así decirlo, ¿verdad? Si existe conflicto, ¿verdad? O sea, si yo identifico un conflicto y la otra parte identifica un conflicto, se le llama un conflicto abierto, ¿verdad? Si una de las partes identifica el conflicto y la otra parte desconoce desconoce el conflicto, es un conflicto latente, ¿verdad? Si otra de las partes no identifica el conflicto, ¿verdad? Y el otro tampoco no tiene el conflicto, obviamente no existe conflicto, ¿verdad? Eso es como muy obvio, ¿verdad? Ahora, ¿en qué caso ustedes creen que se puede dar un conflicto latente? A ver, un ejemplo que se le pueda ocurrir. ¿Cuándo puede pasar un conflicto que es latente, ¿verdad? Que una de las partes siente que está en conflicto y la otra no está enterada que está en conflicto. Silencio absoluto. Cuando inician los procesos, muchas veces cuando inician los conflictos, ¿verdad? Para una de las partes es difícil identificar que está en conflicto porque la otra parte tampoco comunica que se encuentra en conflicto, ¿verdad? O sea, los camioneros se habrán organizado muchísimo para hacer cierre, no es que habrán tirado un WhatsApp a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde estaban todos ahí sobre la ruta, ¿verdad? Había un conflicto latente, ¿verdad? Que se estaba gestando y que seguramente tampoco yo creo que esto sea como de la noche a la mañana a que esta gente del día a la mañana, por así decirlo, dijeron, vamos a cerrar las rutas, ¿verdad? Lo más probable es que primero buscaron acercarse al Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Se acercaron seguramente primero a los proveedores correspondientes, ¿verdad? A los proveedores o sea, a los grandes compradores, por así decirlo, de los productos y dijeron, miren, no estamos conformes, ya hace rato que usted no está manteniendo los precios, no nos gusta esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso era un conflicto latente, ¿verdad? Era como que la otra parte decía, no, sí, vamos a ver, o no los consideraba como un conflicto específico, o no lo tenía en cuenta, o muchas otras cosas que podían haber sucedido mientras los camioneros no sentían que eran respondidos en cada uno de sus posiciones o intereses, ¿verdad? Entonces eso es un conflicto que se fue aumentando, por así decirlo, poco a poco, hasta que llegamos a esta situación como de cierre de ruta que finalmente el proceso que nadie quiere llegar, ¿verdad? Ya el conflicto se generó, el conflicto ahí se materializó y bueno, en la situación lastimosamente en la que estamos hoy, donde seguramente tampoco es fácil para los camioneros estar ahí en la ruta, quiera o no, ellos están teniendo también días improductivos, ¿verdad? O sea, están generando menos ingresos, pero bueno, es el mecanismo también que ellos buscaron para poder reivindicar sus necesidades que tienen como gremio, por así decirlo, o sea, como sector, por así decirlo, ¿verdad? Estoy quedando sin batería, pero cualquier cosa me va a pasar a la otra computadora. Ahí Hugo levantó la mano, profe. Adelante vos. Profe, ¿ahora me escuchas bien?
Ahora sí, perfecto. Profe, pero el tema es, ¿qué tan probable es que el Estado le escuche al gremio sin que el gremio haga algo drástico como en este caso? Porque la mayoría de los conflictos entre el Estado y otros entes siempre se llegan a medios drásticos para que se les pueda escuchar. O sea, siempre los entes tratan de usar la presión social para lograr algo. ¿Qué está fallando en esa negociación entonces siempre? Tipo, el Estado me parece que no le está dando la atención necesaria o no se manejan de manera adecuada y piden o sea, no piden lo que quieren de manera adecuada. Sí, y yo justamente ese es el ejemplo que yo les decía, ¿verdad? O sea, este conflicto, ¿en qué momento fue latente? Fue seguramente cuando ellos se habrán acercado primero a sus compradores, ¿verdad? Por así decirlo, a quienes ellos le proveen el servicio. Y no fueron escuchados. Después se habrán ido, capaz, no sé, a sus autoridades locales, generalmente uno recurre primero, ¿verdad? Se va a la autoridad local. O fueron escuchados, pero no les dieron una solución concreta, ¿verdad? Y luego seguramente fueron no sé, en las instituciones que más o menos buscaban que regula esto, no sé, el Viceministerio de Transporte o el Ministerio de Industria y Comercio o el Ministerio de Agricultura de repente, puede ser el sector grano, no sé. Habrán ido y no encontraban seguramente una solución a su situación, pero ojo, ¿verdad? Era como que, imagínate vos, sos, no sé, ministro de Agricultura, ministro de Industria y Comercio y viene y te dice un sector que necesito mejorar esto, capaz deberían haber hecho capaz una mesa de trabajo conjunta que no se hizo, ¿verdad? Que tuvieron que llegar a esto, por eso es que digo que es un conflicto latente, que los otros habrán dicho, no, esto es una reivindicación más nomás de las miles de reivindicaciones que obviamente siempre recibe todos los días el Estado, y por eso es que digo que era un conflicto latente, ¿verdad? Estaba ahí conflicto, los otros ya se estaban organizando y la otra parte como que no entendía que había un conflicto, ¿verdad? No tuvo esa lectura, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuanto más uno pierde tiempo, ¿verdad? En ese, o cuanto más rápido podemos identificar esos conflictos latentes, por eso lo interesante de esto es, más rápido podemos evitar todos estos caos que finalmente después te generan. Puede ser, en grandes organizaciones se puede llegar a dar, capaz, no solamente a nivel de gobierno, esto es tipo un precio político que se está pagando seguramente, ¿verdad? Porque la ciudadanía no está contenta, muchos sectores están disconformes con lo que está pasando, pero podemos extrapolar incluso a organizaciones empresariales, ¿verdad? Imagínate si era un conflicto interno con tu sindicato y te viene diciendo, vos le estás chuleando y, y vos no estás atendiendo, en algún momento te paran la empresa. Y ahí pierden todo, ¿verdad? Empezás a perder vos porque productividad, porque tenés que vender, tenés que mover la empresa, ellos también necesitan trabajar y cobrar, etcétera, y ahí pierden todos, ¿verdad? Llegan a una situación donde todos pierden, que no es lo ideal. Y ese es el problema de los conflictos latentes, ¿verdad? Que hay que saber identificarlos por sobre todo. Y obviamente cuando hablamos de comunicación, o sea, de conflicto, estamos hablando de comunicación como así decíamos, ¿verdad? ¿Y cuándo se da esto? No sé. Si una petición es aceptada, ok, no existe conflicto, ¿verdad? Pero si es rechazada, ahí se puede generar, no sé, generalmente con mi señora cuando se queda al cine, cuando no estábamos en pandemia, se queda al cine y yo tenía que aceptar porque si no ya es un conflicto ahí medio familiar, ¿verdad? Entonces, de momento voy a decir no, ya ahí ya cambia la cara, empieza a generarse un conflicto específico, ¿verdad? Pero vos le decís, ok, no hoy, puede ser en la semana, ok, por lo menos está suavizando ahí el conflicto, ¿verdad? Entonces, son formas de poder mediar y administrar estratégicamente los posibles conflictos, ¿verdad? O sea, siempre también hay que, por sobre todo, saber mediar y evitar ese conflicto latente, como bien decíamos, ¿verdad? O sea, si vos, un ejemplo así como sencillo, muy familiar, de pareja, de repente, no sé, tu pareja te dice, vamos al cine, y vos le decís, no, ¿verdad? Entonces, como para evitar conflicto latente, vos decís, ok, no hoy o no hoy esta semana, veamos la próxima semana, entonces ahí por lo menos suavizás el no, de alguna u otra manera, ¿verdad? Yo no soy
amigo del cine, mi señora es fanática del cine, la pobre está súper sufriendo durante ahora en pandemia. Pero bueno, ¿qué características tienen los conflictos, ¿verdad? Que son importantes identificarlos, ¿verdad? Y comienza obviamente con el rechazo de la comunicación, ¿verdad? Seguramente estos camioneros fueron a los sectores que ellos creían que era conveniente, no fueron escuchados y bueno, y se genera esta situación, ¿verdad? No consiste necesariamente en una falla de comunicación, ¿verdad? Porque ellos se acercaron, hablaron, buscaron acercarse a ciertos sectores, no fueron escuchados, tuvieron que tomar otras medidas seguramente, pero tampoco implica el término de la comunicación, ¿verdad? Puede que sea un proceso, de hecho es el proceso de inicio, ¿verdad? Como bien lo decíamos, ¿verdad? Vimos que hubo un primer acercamiento en el Palacio y puede que ahí hayan saltado que otros sectores tienen que estar en la mesa, ¿verdad? Que no fueron invitados o que de repente en ese ejercicio que nosotros hicimos identificar quiénes eran los sectores, no se pudo identificar bien, ok, bienvenido, un proceso iterativo, ¿verdad? Lleva su tiempo y vamos avanzando en ese proceso, ¿verdad? Luego, la posición de intereses por sí misma no constituye generalmente un conflicto, ¿verdad? Porque podemos tener intereses contrapuestos, pero puede que no necesariamente estemos interesados en poder administrar ese conflicto en particular. Un ejemplo, no sé, los pobres lechugueros, siempre les traigo ejemplos, me parece muy interesante. Ellos pueden tener el conflicto de querer mejorar su lechuga, pero las cadenas de supermercados, como tienen varias alternativas, o sea, ni siquiera se quieren sentar a ellos a negociar porque es un conflicto que para ellos si bien tienen intereses contrapuestos de posiciones, no tienen el interés, por así decirlo, de entrar a discutir eso, ¿verdad? Obviamente no se necesita muchos motivos para que surja un conflicto, ¿verdad? Esto es súper importante, ¿verdad? Creo que esto es uno de los mejores mensajes que vamos a dejar en el día de hoy, ¿verdad? Que los conflictos no necesariamente son negativos, ¿verdad? Igual que negociar no es negativo, ¿verdad? O sea, que lastimosamente decíamos que en nuestra jerga paraguaya, que vivimos una cultura de la corrupción, ¿verdad? Insisto mucho yo esto, que es algo que tenemos que, ustedes como jóvenes y nosotros como docentes, tenemos que ir buscando salidas y conversarlo, discutirlo. Sabemos que este es uno de los grandes cánceres que tenemos como sociedad, pero así como negociar no es malo, conflicto tampoco es malo, ¿verdad? Necesariamente, ¿verdad? Vivimos en conflicto, ¿verdad? O sea, lo que le decía un ejemplo sencillo, ¿verdad? No sé, mi señora quería al cine y yo no puedo porque tengo clase los martes. Desde que quería el martes yo doy clase, ¿verdad? Entonces, con un criterio de legitimidad fuerte, yo le digo, ¿sabes qué? Mi amor, te quiero mucho, pero los martes me es imposible, ¿verdad? Porque yo doy clase, ¿verdad? Y ya tengo comprometido ese horario, ¿verdad? Entonces, los conflictos no necesariamente son negativos. Y muchas veces eso hace que cuando se genere un conflicto nos cueste iniciar conversar. ¿A quién no le pasó que no quiere ya lidiar con el tema de los exámenes, ¿verdad? No, tengo que ya lidiar otra vez con los parciales o tengo que ya lidiar con este profesor, este compañero. O sea, muchas veces tomamos como una actitud negativa, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En algo que decíamos anteriormente, ¿por qué se genera conflicto? Porque los recursos son escasos y vivimos en una economía que los recursos son escasos. Y si los recursos son escasos, en el mayor del tiempo de nuestra vida vamos a estar lidiando con situaciones que parecieran ser conflictos, pero en verdad son realidades de escasez de recursos, que es lo que nosotros tenemos que encontrar una forma de poder administrar y optimizar nomás esos pocos recursos que tenemos para que de alguna u otra manera la gran mayoría pueda satisfacer sus intereses, ¿verdad? Entonces, dado que vivimos en un Hola, ahí se fue mi otra computadora, pero sigo en este. ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Sí. ¿Ahora? Ahí, ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Profe, se ve. Ok. No, y lo que le decía, ¿verdad? Dado que los recursos son escasos, ¿verdad? Se fundió mi cámara, entonces así que les pido disculpas de no poder prender mi cámara.
dado que los recursos son escasos, entonces generalmente vamos a tener conflictos, ¿verdad? Entonces, nosotros como estudiantes ya de negociación, ¿verdad? Y profesional en esto, sabemos que prácticamente administrar conflictos va a ser nuestra vida profesional, ¿verdad? Y eso no tenemos que tomarlo como una carga negativa, ¿verdad? Tenemos que saber que eso es simplemente algo que tenemos que ir lidiando siempre y algo como totalmente natural, ¿verdad? Entonces, cuando se genera conflicto, sepan que es parte de la vida cotidiana, ¿verdad? No, generalmente buscamos tomarlo como frustración, ¿verdad? Cuando un conflicto más rabia, ¿por qué, verdad? No, y la realidad es que como los recursos son escasos, tendemos más a que existan conflictos a que no existan conflictos, ¿verdad? Y los orígenes son súper diversos, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Surgen obviamente en todas partes y la mayoría de las veces tiene poca importancia y tampoco perdura mucho en el tiempo, ¿verdad? Los conflictos tienen dimensiones, ¿verdad? Y vamos a tocar brevemente cada una de estas dimensiones para cerrar la sesión de hoy. Tiene una dimensión objetual, temporal y social, ¿verdad? Y esto me parece súper importante también que lo puedan ver siempre de esta perspectiva, porque la negociación también, o la teoría de la negociación, trata de explicar en estas tres dimensiones los procesos de negociación, ¿verdad? Dábamos el ejemplo del tema temporal, ¿verdad? Para el caso de los camioneros, ¿verdad? La dimensión temporal es cuánto tiempo ellos pueden aguantar ahí, digamos, con esta medida de fuerza. Y la dimensión temporal de la perspectiva del gobierno podría ser cuánto tiempo tienen ellos para encontrar una salida a esto, que esto no se le convierta en una bola de nieve, ¿verdad? Y obviamente tiene esto la dimensión social, ¿verdad? Por los sectores que son afectados, ¿verdad? Eso yo creo que es muy claro, ¿verdad? Y lo objetual es el motivo por el cual, o el objeto del conflicto en general por el cual se está discutiendo, ¿verdad? Que también es como claro, ¿verdad? Entonces, desde la dimensión objetual, ¿verdad? Decíamos que refiere a qué es lo que se plantea en el conflicto, ¿verdad? Y tiene que ver con las posiciones que traen, ¿verdad? Acá, no sé, quieren un aumento del precio del flete, ¿verdad? Puede ser también por la cantidad o número de opciones que se puedan generar en la mesa de negociación, ¿verdad? ¿Qué opciones yo tengo para salir a este conflicto? Y obviamente, ¿qué alternativas tengo afuera de este conflicto? ¿Verdad? Y eso es si es que lo miramos desde la dimensión objetual, ¿verdad? Si lo miramos desde la dimensión social, tiene que ver obviamente a quiénes son los actores que están presentes. Yo creo que esto es como la dimensión como más obvia, ¿verdad? Cada uno de las partes, ¿verdad? Tiene distintas posibilidades también de acción en función de las distintas estrategias que puede ir tomando para buscar zanjar este conflicto, ¿verdad? Y muchas veces ambos en esa estrategia de alguna u otra manera también buscan sorprender a su contenedor, ¿verdad? Estos son a nivel de conflictos de suma cero, obviamente, ¿verdad? Y la dimensión temporal, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, tiene que ver con el tiempo del conflicto, ¿verdad? Los horizontes que puede tener esto, ¿verdad? ¿Qué tanto pueden los camioneros estar ahí? O sea, eso sabe el gobierno, ¿verdad? Eso requiere de muchos recursos, ¿verdad? Monetarios, no es fácil estar ahí y dejar de estar produciendo, ¿verdad? Eso es una ventaja que tienen, por así decirlo, que un buen negociador sabe que tiene a su ventaja, pero que el Estado también sabe que tiene una dimensión temporal limitada porque como decíamos, se pueden empezar a surgir otros nuevos conflictos, ¿verdad? No sé, el tema de los pescadores, por ejemplo, que habíamos mencionado, ¿verdad? Y luego hay otras dos dimensiones interesantes, ¿verdad? Que tienen que ver con la intensidad en el cual se está negociando, ¿verdad? Y la intensidad tiene que ver con la importancia que tiene el conflicto para cada una de las partes, ¿verdad? No sé, un ejemplo de una situación como de conflicto intenso puede ser
por el tema de la tenencia de los hijos en un proceso de divorcio, ¿verdad? Que podría ser. O también para estos camioneros, ¿qué tan intenso ustedes creen que es el conflicto, ¿verdad? Porque si ellos, y yo creo que ahí hay, para algunos es más intenso que para otros, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Porque algunos capaz viven 100% del transporte de carga, ¿verdad? Pero ahí, no sé, le escuchamos con otros, ¿verdad? Había uno que ya era lo así concejal y que aparte era camionero y que no sé qué tenía otras cosas. Entonces, ese, cierto, es importante seguramente el tema de este sector para él económico, pero no es su único medio de vida. Entonces, se podría decir que es menos intenso que para aquel que solamente vive de esto y ve que se empieza a comer la cola. ¿Me explico? O lo mismo en el caso de los ladrilleros, ¿verdad? Está aquel pequeño productor que solamente vive vendiendo ladrillo. Entonces, si solamente vive vendiendo ladrillo y ve que se siente afectado, bueno, eso es muy intenso para él porque se ve amenazado su propia subsistencia, ¿verdad? Pero si de repente tiene otro ingreso, no sé, su señora realmente es profesora o tiene una despensa o tiene otro ingreso que le puede ayudar a subsistir, entonces se puede decir que esa dimensión es menos intensa para esa parte, ¿verdad? Y eso es importante poder identificar, ¿verdad? Porque aquellas personas que en un proceso de negociación pueden tener todo para perder, también están dispuestas a arriesgar lo que sea, ¿verdad? Y eso un buen negociador tiene que poder tener una buena lectura. Y hay una dimensión de violencia, ¿verdad? Que indiscutiblemente se vincula en el modo de la expresión del conflicto, ¿verdad? ¿Qué tanta fuerza física, ¿verdad? Yo llevo a llevar sobre la mesa, ¿verdad? Y indiscutiblemente también podemos decir que este proceso de negociación de los camioneros hay una cierta dimensión de violencia, ¿verdad? Vemos en la ruta cómo ellos actúan, cómo cierran, cómo le violentan a aquellos que no quieren adherirse a su huelga, en cómo se expresan en los procesos de, de posicionar, digamos, sus ideas. O sea, hay una dimensión de violencia que eso, obviamente, como gobierno uno tiene que saber administrarlo, saber suavizarlo por sobre todo, para evitar que eso genere mayores problemas. Porque, obviamente, el siguiente paso puede ser la confrontación armada, obviamente la policía militar es que tengan que entrar a intervenir en una situación que ahí todos pierden nuevamente y nadie quisiera poder llegar, ¿verdad? Entonces, cerrando finalmente, ¿verdad? Decimos que tenemos estas tres dimensiones, la objetual, la social y la temporal, que también tienen unas dos dimensiones, tanto de la violencia e intensidad que se da respecto a cada uno de los ejemplos que habíamos dado anteriormente. Así que, con esto, digamos, podemos cerrar la primera sesión que teníamos para el día de hoy. Creo, le felicito por la participación, el amplio debate también que tuvimos. Ahí volvió mi cámara, mi amor. Qué bueno. Y el debate que pudimos tener sobre cada uno de estos temas, espero que les haya quedado claro y bueno, a ver si de repente hay consultas también ahora en este periodo final de tiempo, podemos dejar un poco abierto a comentarios, apreciaciones, cualquier comentario que puedan tener sobre lo que mencionamos. Profe, para sentarnos a negociar, sí o sí necesitamos identificar todas las dimensiones en las que vamos a entrar para negociar, ¿verdad? Por supuesto, es súper importante que un negociador pueda, por sobre todo, identificar esas dimensiones porque eso también te da fuerza en cierto aspecto, pero también te permite identificar tus debilidades, ¿verdad? Lo que decía, la dimensión temporal para el gobierno es que otros sectores empiecen a movilizar, ¿verdad? Entonces tienen que poder cerrar, seguramente estarán ahora full reunidos para tratar de al menos, difícil que tengan un acuerdo firmado y digan, insisto, este es el precio, ¿verdad? Pero por lo menos una hoja de ruta
que ya es un proceso de negociación, ¿verdad? Esta es una hoja de ruta al menos de los temas que vamos a ir discutiendo en el proceso, pero también les pedimos a ustedes que liberen la ruta y enfriemos esto y saquemos de la agenda pública, por así decirlo, ¿verdad? Y nos comprometemos a una agenda y a una mesa de trabajo sobre estos temas, ¿verdad? Eso ya es un acuerdo, eso es un acuerdo. Y eso vos como negociador, o ustedes como negociadores, o sea, siempre definen como una agenda de negociación, por así decirlo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero lograr primero? Quiero lograr primero por lo menos definir y consensuar una hoja de ruta, ok, definamos eso, pero definimos una hoja de ruta, pero usted también baja su medida de fuerza, ¿verdad? Y enfriamos el tema porque les pueden aparecer otras complicaciones, ¿verdad? Y entender esa dimensión y la dimensión social a quién estoy afectando, ¿verdad? Lo que les decía, ahí tenemos no sé cuántos camioneros estaban adheridos, ¿verdad? No todos son iguales. No. Hay otra vez una población ahí como heterogénea, identificar otra vez los intereses de cada uno, esos clústeres, por así decirlo, de intereses, ¿verdad? Algunos que viven solamente de su camión, eso es lo que comen, con eso le dan comida a su hijo, con eso pagan los estudios de su hijo, con eso mantienen la familia. Para ellos va a ser mucho más intenso, ¿verdad? Este conflicto, ¿verdad? Que para otros. Entonces, todo ese panorama, un buen negociador tiene que poder tener esa lectura del tablero, ¿verdad? Previo a identificar quiénes son los actores, etcétera, que vamos a ir también dando esos ejercicios en el transcurso de las clases, ¿verdad? Así que para la discusión de esta noche en el asado que tengan sus compañeros, ustedes ya tienen ahí por lo menos una precisa del panorama general de lo que es el conflicto de los camioneros, si es que discuten, o en el asado mañana del domingo en la familia. Si no tienen alguna consulta adicional. Y ojo que buscamos siempre los casos de tratar de meterlo dentro de lo que es la teoría económica, ¿verdad? Con de repente algunas posiciones personales, ¿verdad? Pero que esas posiciones, pueden que ustedes no coincidan, ¿verdad? Y bienvenido. Incluso en la siguiente clase, de repente pueden reflexionar la semana, capaz algunos no estaban siguiendo el tema y ahora como que después de la materia le empieza a interesar más, se empiezan a crear sus cuentas de Twitter, lo que no tienen, dejan un poco el TikTok y empiezan a leer un poco más medios que le informen temas de interés nacional y empiezan a seguir ese tipo de noticias, ¿verdad? Y empiezan a construir sus propios criterios, ¿verdad? Sobre todo esto que nosotros hablamos, ¿verdad? Porque eso es súper importante también para usted como alumno, ¿verdad? Construir el propio criterio, ¿verdad? Que tengan sobre los temas de interés nacional, ¿verdad? Y algo que no tocamos hoy, como uno de los casos, es el tema de las vacunas, ¿verdad? Que en algún momento podemos evaluar los conflictos, lo difícil que es negociar el tema de las vacunas en el mundo, ¿verdad? Ese es todo un caso que podemos analizarlo y discutirlo, ¿verdad? Eso también tengo etapa acumulada de toda la pandemia, pero siempre está ahí, ¿verdad? Latente para discutirlo. Que si nos ayudaban los camioneros, ese era mi tema que tenía preparado para hoy. Pero se puede extrapolar completamente todos estos conceptos que discutimos hoy perfectamente también en la situación de las vacunas, ¿verdad? También hay con contratos leoninos poderosos contra la debilidad de los gobiernos, ¿verdad? Casi es una situación los gobiernos somos los pobres lechugueros contra las grandes cadenas de supermercados que son los fabricantes de vacunas a nivel global, ¿verdad? Con un contexto también geopolítico interesante. Pero tenemos también muchas clases para ir debatiendo, así que espero que esta primera sesión les haya gustado. Me gustó mucho la participación, de verdad. Eso habla bien de ustedes como alumnos, como futuros profesionales, y bueno, creo que enriquece también un poco la clase y no hace que sea tan aburrida nosotros haciendo un monólogo acá atrás de las cámaras. Perfecto, si no hay consultas, comentarios. Gracias, profe. Súper. Perfecto. Estamos entonces. Saludos, buen fin de semana y a seguir cuidándose, no terminemos.